Muchos productos lácteos, entre ellos la leche y el yogur, se obtienen por medio de la fermentación bacteriana del ácido láctico. Para ello se emplean bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus. En este caso se utilizarán las bacterias Lactobacillus bulgaricus, las cuales son conglomerados de bacterias lácticas y levaduras. Es la especie más común de bacterias utilizadas en la fabricación del yogur. Las bacterias Lactobacillus bulgaricus se pueden comportar de manera que obedecen la cinética de crecimiento. Este comportamiento se busca describir mediante los splines, los cuales buscan poder predecir el tiempo en relación con la biomasa, de manera que estos predicen de manera más precisa el haber crecimientos cortos, teniendo la gráfica en modo en trozos, y los búlgaros, al crecer en función escalonada, se pueden tomar como intervalos o funciones cada escalón de la misma función, y así se podría aplicar las propiedades de los splines. Ahora bien, las matemáticas juegan un papel importante en el día a día de la ciencia, ya que de estas emanan teorías y métodos que ayudan a la predicción y diseño de diversos experimentos, que ayudan al entendimiento de fenómenos naturales que pueden resultar no accesibles para las ciencias experimentales. La biología es una rama de la ciencia que en el último siglo se ha visto beneficiada por las matemáticas debido al incremento de investigadores que han concentrado sus intereses al entendimiento de fenómenos de origen biológico. La informática es la rama que emerge gracias a estas necesidades, la cual se ocupa de la aplicación de la informática a la recopilación y distribución de datos biológicos. Durante el parcial intentaremos combinar la parte matemática de los métodos numéricos con la parte experimental de la fermentación láctica del yogur por medio de búlgaros y mediante un código de programación predecir la cantidad de búlgaros que se generan a partir de la cantidad inicial con variables definidas en el proceso de la fermentación mediante el modelo matemático y gráfico de los splines lineales y cuadráticos. Como objetivos de la práctica, el alumno realizará una práctica que haga relación a la ingeniería biotecnológica con métodos numéricos. Como objetivos específicos, el alumno determinará la cantidad de biomasa que se genera con respecto al tiempo de cierta cantidad de búlgaros y el alumno aplicará los splines en la predicción de masa que generan los búlgaros respecto al tiempo. A continuación explicaremos los aspectos teóricos. El análisis de regresión. El análisis de regresión engloba a un conjunto de métodos estadísticos que usamos cuando tanto la variable de respuesta como las variables predictivas son continuas y queremos predecir valores de la primera en función de los valores observados de las segundas. En esencia, el análisis de regresión consiste en ajustar un modelo a los datos, estimados coeficientes a partir de las observaciones, con el fin de predecir valores de la variable de respuesta a partir de una regresión simple o más variables, regresión múltiple, predictivas o explicativas. El análisis de regresión juega un papel central en la estadística moderna y se usa para identificar, describir y predecir. Identificar a las variables predictivas relacionadas con una variable de respuesta, describir la forma de la relación entre las variables y para derivar una función matemática óptima que modele esta relación, y predecir la variable de respuesta a partir de las explicativas o predictoras. La regresión lineal simple se basa en modelos lineales con la fórmula general como se muestra a continuación, en donde A es el punto de corte en el eje de ordenadas, B la pendiente y gradiente de la recta, que son los coeficientes de regresión, y epsilon corresponde al término de residuos, que representa la diferencia entre el valor observado y el estimado para el individuo. Los coeficientes de regresión los tenemos que estimar de los datos usando el método de mínimos cuadrados, basado en las siguientes fórmulas, y el criterio de optimización de máxima verosimilitud, como se muestra a continuación. La regresión cuadrática es una alternativa cuando el modelo lineal no logra un coeficiente de determinación apropiado o cuando el fenómeno en estudio tiene un comportamiento que puede considerarse como parabólico. La forma más simple de tratar de establecer la tendencia es a través de un diagrama de dispersión o nube de puntos, tal como es la siguiente imagen. La ecuación característica es de la siguiente forma, en donde la y es la variable dependiente, a, b y c los parámetros de la ecuación, epsilon el error asociado al modelo y x y el valor independiente. Al sustituir los parámetros por estimadores, el modelo adopta la siguiente fórmula, el cual los estimadores del modelo se encuentran a continuación, como vemos la fórmula para b, c y para a, así podremos calcular los parámetros de estas dos ecuaciones. Ahora les hablaré sobre los splines, su definición y cómo están divididos en splines lineales como cuadráticos, así como en qué consisten en grandes rasgos. Un spline es una curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios.
porque da lugar a resultados similares requiriendo solamente el uso de polinomios de bajo grado, evitando así las oscilaciones encontradas al interpolar mediante polinomios de grado elevado. Para el ajuste de curva, los splines se utilizan para aproximar formas complicadas, debido a la simplicidad de la representación y la facilidad de cómputo de los splines, los hacen populares para la representación de curvas en informática, particularmente en el terreno de los gráficos por ordenador. Ahora tenemos los splines lineales. Los splines lineales son funciones polinomiales de grado 1. Estos se encargan de unir cada par de coordenadas mediante una recta lineal. Una función spline de grado 1 que interpola los datos es simplemente unir cada uno de los puntos mediante segmentos de recta, como se ilustra en las siguientes figuras. También se puede apreciar las ecuaciones básicas de los splines lineales. Por lo tanto, el spline de grado 1 queda definido como Ahora se hablará sobre los splines cuadráticos. El spline cuadrático es un polinomio de grado 2. Esto quiere decir que va a tener la forma más o menos de una parábola. Como en la interpolación lineal, vamos a tener las ecuaciones y el spline cuadrático nos va a asegurar que la función que nosotros generemos a trozos con los distintos valores va a ser continua. En este caso, se presenta cómo calcular un spline cuadrático para 15 puntos, como se ve en las siguientes imágenes. Para el caso particular de 15 puntos, tendremos un total de 28 ecuaciones, las cuales son y por lo tanto se pueden escribir. Luego, reacomodando las ecuaciones, se pueden poner como. Así se observa que se tienen 42 incógnitas con 41 ecuaciones. Por lo tanto, se supone que en algunas de las variables necesita ser 0 para que quede una matriz cuadrada. En este caso, por ejemplo, se supondrá que alguna fila es igual a 0. Por lo tanto, se puede poner como un producto matriz de la forma en donde se tratará de obtener un resultado numérico de alguna de las incógnitas que se requieran. Metodología. A continuación se realizará la parte experimental. Recordamos que serán múltiples pruebas con diferentes tipos de leche, entera, light y en polvo. El procedimiento será el mismo para las tres, y será en 500 mililitros de leche. En estos se pondrán ya enjuagados los búlgaros. Después se esperarán 2 horas. Después se va a proceder a colar, tomar medidas de peso final y se colocará en la leche de nuevo los búlgaros y se repetirá el proceso varias veces. Para la metodología necesitamos leche de diferentes tipos, como ya hemos mencionado, light, entera y leche en polvo. Un recipiente, un colador, una cuchara, una báscula digital y tiras de pH. El procedimiento general es lavar y enjuagar bien los búlgaros, pesar la cantidad inicial de búlgaros, después se procede a medir los 500 mililitros de leche, después en un recipiente cualquiera se agregan los búlgaros, se vierten los 500 mililitros de leche de león en el recipiente con los búlgaros, se procede a medir el pH, después se deja reposar a temperatura ambiente por 2 horas y se pesa la cantidad de búlgaros incrementada. Resultados. Los resultados de la prueba light se pueden observar en la siguiente tabla. Aquí se puede observar un decremento de peso en búlgaros conforme avanza el tiempo. La gráfica de regresión lineal nos hace una buena aproximación en este caso, con la ecuación 17.32 menos 1.69x.
La gráfica de regresión cuadrática también nos hace una muy buena aproximación, solamente que aquí podemos corroborar que en los datos experimentales que la masa siempre decreció hasta llegar a cero, y la regresión cuadrática va a tender a subir aumentando el tiempo. La ecuación de la regresión cuadrática es 0.22x cuadrado menos 4.44 más 21. Para los splines lineales tenemos esta aproximación con sus diferentes ecuaciones. Para los splines cuadráticos también tenemos cierta aproximación, igual con sus correspondientes ecuaciones. Podemos predecir o podemos decir que la masa de los búlgaros fue decreciendo ya que dejaron de tener proteínas para poder crecer. Para la parte de la leche en polvo, en nido se hicieron 15 pruebas, las cuales se muestran en esta tabla. Aquí hubo un incremento bastante significativo en masa de búlgaros, ya que pasó de 48 a 82. En la gráfica de regresión lineal podemos ver una aproximación con la ecuación 1.18x más 58. En la gráfica de regresión cuadrática tenemos una ecuación de 50.71 más 3.05x menos 0.66x al cuadrado. En la gráfica de los splines lineales tenemos sus correspondientes 14 ecuaciones, al igual que para la gráfica de los splines cuadráticos. Aquí podemos determinar o podemos decir que la masa de búlgaros se incrementó de manera exponencial, ya que la leche en polvo tiene más nutrimentos a comparación de la leche light. Además de que cada vez que se cambiaban los búlgaros, en este caso, se agregaban cucharadas de leche en polvo para que así tuvieran más proteínas. Después, en la leche entera, tenemos los siguientes datos que se muestran en la tabla. Aquí solamente hicieron 10 pruebas. Aquí podemos ver un incremento en el peso de los búlgaros, pero bastante pequeño comparado con la leche en polvo. La gráfica de regresión lineal nos muestra una buena aproximación con la ecuación 0.29x más 13.78. La gráfica de regresión cuadrática también nos muestra una muy buena aproximación con una ecuación de 15.23 menos 0.25x menos 0.03x al cuadrado. La gráfica de los splines lineales se muestra de la siguiente forma, mientras que la gráfica de los splines cuadráticos se muestra de la siguiente forma. Aquí podemos ver que tanto la gráfica de los splines lineales y cuadráticos se parece bastante. Esto se debe a que varios de los datos eran constantes en diferentes intervalos de tiempo. Aquí podemos predecir o podemos decir que la masa de búlgaros se aumentó, aunque fue muy pequeña la cantidad comparada con la leche en polvo, aunque no decreció como en la leche light.